Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historias de Ciudad con Andrés Francel aquí en la Radio Universidad del Tolima 106.9 Imaginación Sonora. Hoy es un momento muy importante porque es nuestro episodio inaugural. Vamos a tener como tema central el Colegio Nacional de San Simón, cuya historia comienza en 1822, pero que tiene en su historia también haber utilizado las instalaciones del convento de Santo Domingo que comenzó en 1722. Hoy tenemos como invitada especial a Victoria Casabianca, pero estamos haciendo un empalme precisamente con A Todo Pedal de la Fundación En Tándem y tenemos a nuestra cumpleañera especial, Kelly Camacho. Kellycita, buenos días, ¿cómo va todo? Hola, muy buenos días para todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana con Historias de Ciudad. Yo feliz de poder estar aquí en este episodio inaugural haciendo el proceso de empalme mientras esperamos a la bellísima Victoria. Muy bien, el tema que hablamos el día de hoy, que es el Colegio Nacional de San Simón, tiene que ver con que precisamente la semana pasada realizamos un TikTok que se volvió viral sobre la historia del Colegio Nacional de San Simón. Como muchos de nuestros colegios, como muchas de nuestras entidades educativas, claro que tiene cierto deterioro físico, pero también y principalmente tiene muchos valores que desconocemos. Por ejemplo, está lleno de esculturas, está lleno de detalles arquitectónicos, de pinturas, de una cantidad de elementos históricos, artísticos, culturales muy valiosos que vale la pena difundir, y por eso hablamos del Colegio Nacional de San Simón como un colegio museo. ¿Tú conoces San Simón, Kellycita? Sí, imagínate que allá fue donde presenté el ICFES cuando me estaba graduando del bachillerato, así que tuve la posibilidad de conocerlo por dentro y también conozco la capilla. ¿Tú recuerdas también que el Colegio Nacional de San Simón comenzó la escuela de música del conservatorio? No, cuéntame un No. poquito acerca, no. Bueno, pues a finales precisamente del siglo XIX comienza esa escuela de música que, si bien no fue el conservatorio, fue el origen de la escuela del conservatorio. Y tenemos a un personaje muy importante que lleva tu apellido. ¿Recuerdas quién será? Camacho, no, no me suena. No, No. no te suena ningún José No. Ignacio. José Ignacio Camacho. Muy bien, precisamente nuestra historia musical está muy relacionada con el apellido Camacho. Pero para quienes no hemos visitado el Colegio Nacional de San Simón, tiene una sede actual. Esa sede actual se construyó por la década de 1940, pero antes funcionó en un monasterio, que era precisamente el convento de Santo Domingo. Se le suele conocer como el convento de Santo Domingo, un espacio precisamente absolutamente para la sacralidad, pero que fue el escenario precisamente de la formación intelectual. En estos días me preguntaban cuál es el colegio más antiguo de Ibagué. Debemos decir que es San Simón, porque San Simón comienza en 1822, pero retoma una historia que fue la del convento de Santo Domingo. Hubo colegios anteriores, como por ejemplo el colegio de los Lazaristas. ¿Te imaginas dónde quedaría? ¿En la 19? Bueno, en la 19 era un lugar muy alejado en tiempos coloniales. Ibagué en tiempos coloniales tenía realmente 14 callecitas, de la 12 a la Estamos 14 hablando del estaba centro histórico. despoblada y teníamos cierto poblamiento entre la segunda y la quinta. Por lo tanto, realmente el Colegio de los Lazaristas es lo que conocemos en la actualidad como el tolimense, aunque son diferentes, pero retoma el concepto, es decir, quedaba donde actualmente tenemos la curia arzobispal. Muchos de estos nombres, pues por supuesto, se han diluido con el tiempo, pero siguen en nuestro espíritu de la formación intelectual. Tanto que en el Colegio Nacional de San Simón apenas ingresamos, tenemos una placa de la fecha de construcción del Colegio de Santo Domingo, que fue 1722. Cuando yo te digo Ibagué en 1722, Claro. ¿qué te imaginas? Me imagino la Plaza de Bolívar, un centro histórico pequeño, me imagino carruajes, caballos, mulas, tiples, bandolas, al estilo del Conde de Gabriac. Sí, una ciudad todavía muy pequeña y muy incipiente, muy en proceso de construcción. Sí, hay algo importante frente a las ciudades precisamente, y es que no las solemos imaginar materialmente, pero en cierto sentido las ciudades empiezan a funcionar dentro de un sistema o un ecosistema urbano hispánico. Es decir, más allá de su importancia física, lo importante era la función que cumplía en el transporte de mercancías, principalmente para llevarlas desde Bogotá hasta Popayán. Ese era el corazón del desarrollo realmente de las ciudades. Por eso, recordemos que Ibagué fue trasladada unos mesecitos después de haber sido
fundada. Es decir, que la ciudad actual tiene un nombre de otro lugar que desconocemos, porque hay dos tesis, ¿no? Una es la tesis de la fundación de Ibagué en Cajamarca y otra es la fundación en Alvarado. ¿Tú por cuál fundación te inclinas? Cajamarca. ¿Por qué? No sé, por cercanía, por afinidad climática. Bien. Por ejemplo, dentro de esas teorías tenemos que la de Cajamarca implica que fue fundada Ibagué en Cajamarca porque hay un lugar que se llama Anaima, ¿cierto? O Anaime. Y en las crónicas coloniales decía que era Anaima. Pero Floriberto Cardona en 2012 generó una tesis que nos dice que fue fundada en el Cerro La Picota, por un asunto muy sencillo, y es que ¿dónde está la meseta en Cajamarca? No hay ninguna meseta. Mientras que sí hay una meseta viniendo de Caldas Viejo y ese es el Cerro La Picota. En estos días vamos a publicar un videito sobre el Cerro La Picota. Pero eso implica precisamente que las ciudades juegan un papel importante, un rol importante dentro de ese sistema de ciudades colonial, más allá de su concepción física. Claro, si nos imaginamos Ibagué, es lo que tú dices, una plaza, caballos, carruajes, quién sabe, ¿no? Mulas. No había tampoco Mulitas. tanto dinero en la ciudad, pero sí era un lugar muy importante para el traslado de mercancías. Por lo tanto, imaginar las mulas es mucho más importante. Podemos imaginar, por ejemplo, que las personas llegaban a Ibagué, se establecían esa noche, se iban por la calle a escuchar los fandangos que habían con las personas interpretando música y simultáneamente a mí me gusta imaginar algo del sonido de la ciudad y es cómo le están cambiando las herraduras a las mulitas. Creo que ese sonido puede ser fantástico. Todavía no sabemos realmente dónde estaría ese lugar en el cual le cambiaban, Claro. ¿cierto? A la herrería, pues, a las mulitas, pero creo que sería un sonido persistente muy bacano, al igual que, por ejemplo, el roce que tienen los sacos, ¿cierto?, sobre los animales para irlos descargando en otro lugar. Ese sonido de ciudad logística sigue siendo un sueño para nosotros. Los últimos momentos de planeación urbana han sido Ibagué, ciudad logística. Sin embargo, en recientes años nos hemos metido en el cuento de la ciudad musical. O sea que debía ser una ciudad intermedia con los servicios que se requiere para este tipo de ciudad logística. De pronto algo de cambio de dinero, también sitios para hospedarse, sitios para comer, sitios para divertirse y sitio para hacerle mantenimiento a las mulitas. Claro, y lo es, lo es. Si vemos alrededor del terminal de transportes, pues tenemos precisamente todo ese comercio para los turistas, ¿no? Un comercio que implica, yo llego a cualquier lugar, necesito dormir, hay hoteles, necesito comer, está la plaza de mercado, necesito también diversión física amatoria y por supuesto es un espacio que está absolutamente llena de diversión física, exactamente. Y el cementerio, porque también quedaba por ahí. Así se organizan las ciudades logísticas. Obviamente, cuando hablamos de 1722, no estamos hablando de la terminal de transporte, sino que realmente la entrada era por Chapinero, es decir, mucho más cerca a la plaza de mercado de la 14. Y allí, muy cerca, había dos plazas. Una, la Plaza Mayor, que conocemos actualmente como la Plaza de Bolívar, y una, que era la Plaza Menor, que era la Plaza de Santo Domingo o Plazuela de Santo Domingo, ubicada precisamente frente al convento de Santo Domingo, Parque Murillo Toro. donde actualmente es el Parque Murillo Toro y donde está el Banco de la República, que también es una obra magnífica, pero que conlleva precisamente la desaparición de otro ser que fue ese bello convento de Santo Domingo. Pero son varias desapariciones y varios fantasmas los que tenemos allí. Por una parte, porque cuando se acaba el convento de Santo Domingo, cuando se demuele, se construye el colegio de San Simón. Es decir, San Simón emerge de las ruinas de un convento. Y eso es un significado muy importante. Porque cuando llegan la independencia, se prohíbe primero la religión cristiana. Es decir, ahora hay que hacer un Estado laico y vamos a enfocarnos en el aprendizaje de la ingeniería, las matemáticas y el desarrollo minero de nuestra región. La ciencia. La ciencia por encima de todo. Y más que la ciencia, la ingeniería, la técnica aplicada a algún provecho. O sea, no tanto la ciencia pura, ¿cierto? Sino cómo utilizamos los conocimientos científicos y comprobables para explotar nuestros recursos y generar desarrollo. Era el modelo desarrollista que había en aquel momento. Eso suena muy lindo, pero también lo que sucede es que dejan que el convento de Santo Domingo se convierta en una ruina para que a la menor
a su ruina, se pueda transformar, pues obviamente los sacerdotes y los dominicos se aburran y en ese momento sí instalar el Colegio Nacional de San Simón, que en 1903 fue remodelado por Leopoldo Villa, de acuerdo a una crónica que es anónima, ¿no? No sabemos realmente del autor, pero es muy importante porque en las fotografías podemos ver ese Colegio Nacional de San Simón, que era neoclásico, precioso, pero que también posteriormente, hacia la década de 1940, fue demolido para construir el Banco de la República. Es decir, allí tenemos espíritu tras espíritu en nuestra historia para la fundación del Colegio San Simón. Primero, el Convento de Santo Domingo, después el Colegio de San Simón, después el Banco de la República. Y eso implicó precisamente que hacia 1940 se traslade el Colegio Nacional de San Simón hacia la 35-36 con Quinta, donde está a las afueras de la ciudad en la actualidad. Lo único que realmente nos quedó de ese Convento de Santo Domingo fueron dos rocas. Una que nos habla de la roca inaugural del Convento de Santo Domingo de 1722 y otra que es el escudo de los dominicos. Lamentablemente solo tenemos esas dos piedras, pero evidentemente es un orgullo que uno pueda estar estudiando en un colegio apenas ingrese, esté viendo dos piezas coloniales de tales dimensiones. Claro. Es precioso. Sin embargo, no les hemos hecho el tributo necesario a todas estas maravillas que tiene el Colegio Nacional de San Simón. Yo creo que deberíamos hacer un paseo patrimonial a San Simón. Al ingreso de San Simón. Ingresando a San Simón para poder conocer precisamente todo eso de lo que estás hablando. Los monumentos, cuántas sedes ha tenido, la iglesia que además es preciosa y que también tiene una historia, y la historia de la educación que va ligada a ese hito arquitectónico que es el museo, el colegio. El colegio. Hay algo precisamente frente a la historia de la educación en el Tolima. Hay personas ilustres como precisamente Carlos Orlando Pardo, quien nos habla de la historia del Colegio de San Simón, y recientemente el profesor Clavijo Campo, quien publicó unos volúmenes muy bellos sobre la historia del Colegio Nacional de San Simón, que en el momento ya no es colegio nacional, sino que es colegio municipal. Eso implica también cierta degradación en los procesos de financiación de los colegios, ¿no? Es diferente tener una universidad nacional, una departamental y una municipal, que fue lo que le sucedió al Colegio Nacional de San Simón, que luego de tener recursos nacionales se vuelve departamental hacia 1996 y finalmente hacia 2002 se vuelve municipal. Y si vemos las dimensiones del Colegio de San Simón, que son alrededor de 6.000 alumnos o estudiantes, pues obviamente eso requiere una infraestructura enorme. ¿Tú sabías, por ejemplo, que donde está la biblioteca Darío Echeandía, esos eran dominios del Colegio Nacional de San Simón? No, no tenía ni idea. Claro, cuando era en el Parque Murillo, cuando era convento. Exacto. Luego de que se llamaba la Plazuela de Santo Domingo, se empezó a llamar la Plazuela de San Simón y luego el Parque de San Simón, porque se remodela y se le ponen arbolitos para que la gente disfrute y todo el asunto. Pero resulta que los colegios nacionales tenían unas propiedades enormes. Realmente la nación en aquel momento les asigna a los colegios nacionales muchas propiedades para que puedan precisamente obtener recursos y en el tiempo mantenerse. Entonces, el Colegio Nacional de San Simón era dueño casi de toda esa manzana que tenemos entre la tercera y la cuarta, la 11 y la 12. Pero también tenía predios, por ejemplo, hacia el municipio de San Juan, en Mariquita. Cuando estuvimos en 11 y en 10º haciendo una investigación con mis amigos de San Simón, mis compañeritos de San Simón, que obviamente con quienes conservamos una amistad enorme, empezamos a encontrar en todas esas actas notariales los predios que tenía San Simón. Sin embargo, si observas, detrás del Colegio de San Simón, en la 37 con sexta, donde denominamos la Torre de los Periodistas, esos también eran predios de San Simón. Y de ahí para abajo lo que uno se imagine. Poco a poco el colegio empieza a perder las finanzas, no sabe cómo explotar esa tierra y finalmente lo que dice es vendamos poco a poco. De modo que lo que finalmente queda como posesión, como predios del colegio es muchísimo menor. La sede que conocemos en la 35 con Quinta. La sede que conocemos en la 35 con Quinta. Después de haber tenido semejante proceso de colonización, porque imagínate, por ser colegio nacional. Por ser colegio nacional. Y eso también hizo que muchos de los estudiantes simonianos estuvieran en las órbitas nacionales de cultura, de deportes. Eran colegios bastante respetados, además porque hay un sistema nacional que se llama el sistema de colegios santanderinos, que tiene un sentido filosófico muy importante, y es que era el liberalismo.
Por eso se habla de los colegios santanderinos. Santander y Bolívar, si bien fueron Impulsados por compañeros, ¿cierto? Durante Tenían el proceso diferencias. independentista, llega un momento en que Bolívar dice, esto para organizarlo hay que centralizarlo, ¿cierto? Y yo debo ser quien decide cómo va a ir este país. Pero hay otros con Santander que dicen, ojo, esta vaina debe ser como federal, que cada departamento o cada estado tenga su administración. Finalmente eso es irreconciliable y el modelo santanderista es, por lo tanto, un modelo liberal. Pero, ¿qué es un modelo liberal? ¿Sabe usted qué es un modelo liberal? ¿Sabe usted qué es un modelo liberal? En estos momentos se lo diremos en Historias de Ciudad. Hoy hablando precisamente del Colegio Nacional de San Simón, fundado en 1822 en la sede donde funcionaba el convento de Santo Domingo. Pero antes de empezar con el modelo liberal, hagamos como una línea cronológica para podernos ubicar y hacer un recuento de lo que llevamos hasta ahorita. Estamos Perfecto. hablando de 1722 o 33, fue que dijiste. 1722, cuando se comienza el convento de Santo Domingo. Y estamos ubicados en la Plaza de Bolívar. En la plaza, no, en el Parque Murillo. Parque Murillo. En la Plaza de Bolívar quedaba el Colegio de los Lazaristas, es decir, de los sacerdotes que administraban la catedral. No tiene nada que ver con el Colegio Nacional de San Simón. No, pero Listo. si pones de presente una tensión muy importante. No sé si todavía exista, pero aún en mi época había una tensión muy fuerte entre el Colegio Nacional de San Simón y el Colegio Tolimense, que es precisamente heredada de tiempos coloniales. Los lazaristas en la Plaza Mayor y los simonianos en la Plaza Menor. Ah, entiendo. Tiene orígenes ancestrales, así que muchachos, conservemos esa enemistad. No, mentiras, es simplemente para darle un sentido a todos esos roces que tenemos dentro de los colegios y pues que nos permiten afirmar nuestra identidad. Muy bien, 1722. Y después estamos hablando de 1903. De 1822. 1722. 100 años después estamos hablando. 1772, qué pena, sí. Luego 1822, cuando se crea el Colegio Nacional de San Simón por Francisco de Paula Santander. Ah, ok. Y ese sigue estando en la misma sede de aquí donde era el Murillo Toro. Donde era el convento, exacto, en la Plaza Menor o actual Plaza Murillo Toro. ¿El convento era en el edificio del Banco de la República? Sí, ahí estaba tanto el convento como la Capilla del Rosario. No se habla mucho de la Capilla del Rosario, pero en el Colegio de San Simón, en la sede actual, hay una campana donde precisamente tiene grabado Nuestra Señora del Rosario. Y es que generalmente los dominicos tenían sus conventos y al lado una capilla que se llamaba la Capilla del Rosario. Y demuelen todo eso porque de eso no queda nada. Exacto, se deja amenazar ruina y ahí viene la fecha de la cual 1903. 1903, cuando Leopoldo Villa, un arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, realiza la remodelación del Colegio Nacional de San Simón. Ok. Luego la siguiente fecha que recuerdas es... No, me quedé en 1903, cuando ya tenemos la sede, la 35 con quinta, las afueras. Ese es 40. ¿40? 1940. Entonces el 3 es la creación. 1903 la creación del es la nombre. remodelación del convento para convertirlo en colegio. Entonces deja de ser una construcción colonial y se vuelve una construcción neoclásica. Y hacia 1940 el Banco de la República busca una mejor sede porque el Banco de la República quedaba ahí en la 12 con tercera y dice, no, todavía estamos Usted muy tiene ese lejos colegio. del poder, sí, usted tiene todos esos predios, no los está utilizando, yo tengo el dinero, necesito una mejor posición dentro de la ciudad. Pues hombre, ayudémonos entre los dos. Entonces compran los predios que eran de San Simón, por eso está allí tanto el Banco de la República como la Biblioteca Darío Echandía, la plazoleta Darío Echandía, y se traslada el colegio hacia la sede de la 35, una sede campestre como tú lo afirmabas. 1903 se hace la remodelación y después eso lo tumba para construir el edificio del Banco de la República. Exactamente, así de sencillo. Es parte de la destrucción creativa y de los fantasmas que tenemos en nuestra ciudad. Ah, ya, no, listo, me quedó súper clara la línea de tiempo. Muy bien, entonces recordemos 1772, 1822, 1903, 1940. Eso, ahí está toda nuestra línea de tiempo. Y entonces, hablando del liberalismo, ¿en qué consistía el liberalismo? Es algo similar a lo que consideramos de la libre empresa, es decir, que todas las personas podamos orientarnos a un pensamiento más libre, menos restringido y menos controlado por un Estado. ¿Y la educación ya era mixta?
La educación, bueno, esa es una preguntaza. Realmente los procesos de educación para las mujeres fueron muy lentos en nuestro país. En estos días, Carlos Orlando Pardo lanzó un libro de las novelistas del Tolima, y lo que podemos ver es que inclusive hasta finales del siglo XIX las mujeres no tenían muchas opciones para formación y menos aún para difundir su obra. La educación para las mujeres empieza a aprobar a finales del siglo XIX, pero realmente solo es efectiva a comienzos del siglo XX. La educación a la que podían aspirar las mujeres era realmente una educación conventual, una educación religiosa. Y si tenían una familia que pertenecía a la clase alta, pues iban a empezar a aprender a tocar algún instrumento o a recitar algunos versos que generalmente se recitaban de memoria. O sea que estamos hablando de que el Colegio Nacional de San Simón y el Colegio de los Lazaristas educaba solamente a los hombres del Tolima. Exactamente. Por eso a mí me pareció muy bello en la novela La Lanza de Calarcá incluir a una mujer misteriosa que fue formada en el convento. Para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, hay una mujer importantísima que figura allí y es que nos dice Camilo Pérez Salamanca que María del Perpetuo Socorro en 1750 llegó al convento de Santo Domingo, que era un convento masculino, ¿no? Un monasterio, y dejó loquísimo a Pietro Rosato Bianchelli y se escaparon, ¿cierto? Se fueron por la quebrada de El Lavadero, allí se perdieron en una cueva y viene precisamente el mito de la cueva del fraile. Sin cabeza. Sí. Y un último mito para despedirnos del Colegio de San Simón. Para todas y todos los estudiantes del Colegio Nacional de San Simón, cuando vayan a ingresar al teatro del hermoso Colegio Nacional de San Simón y observen el busto de Santander que hay allí, recuerden que hace mucho tiempo los estudiantes del Colegio de San Simón jugaban con la tabla Ouija y veían cómo Santander abría sus ojos para observar cómo poco a poco se iban degradando las nuevas generaciones. Pero mentira, siempre estamos desarrollando nuevo conocimiento para que crezca nuestra ciudad y crezca nuestro departamento. Muy bien, así cerramos entonces nuestro programa inaugural de Historias de Ciudad en Radio Universidad del Tolima 106.9, Imaginación Sonora. Kelicita, muchísimas gracias por tu compañía. Feliz cumpleaños. No, a ti por esa historia de ciudad y la historia del Colegio Nacional San Simón, maravillosa. Muy bien, ahí estamos con esa línea de tiempo y recuerden, como siempre decimos, recomiéndanos más historias de ciudad. Nos vemos dentro de 8 días, 9:30 en Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora. Muchas gracias, Alejandra Cavides, por el máster. Profe, no dijo su nombre. Todo el mundo ya sabe qué es él. No, en realidad. Ah, bueno, bien, bien. Ahí vamos perfeccionando datos. Mi nombre es Andrés Francel. Acá vamos, tucu, taca, taca. No llegó la invitada. Chao, No chao. llegaron los invitados. Ah, bueno, también estamos aquí con Tutis. Que Tutis Tutis se hubiera hecho aquí a nuestro ladito para haber salido, pero No bueno. quedaban ahí. Ah, bueno, pero bueno, aquí quedó la transmisión. Igual ya sabemos aquí para Gracias la por la próxima. compañía. Pásenla muy bueno. En la próxima digo mi nombre, Andrés Francel. Jaja.